Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IA Ciudadano Digital, programa de la Universidad Autónoma Televisión que busca ayudar a comprender cómo está evolucionando la inteligencia artificial, cómo está impactando nuestras vidas, de qué se trata, cuáles son los ingredientes necesarios para comprender este fenómeno. Y queremos acercarlo siempre a través de conversaciones con expertos que nos van explicando cada uno de los componentes que entran en juego en esta nueva era de la revolución, cuarta revolución industrial que le llaman algunos, o revolución digital. Y hoy día tenemos a un tremendo invitado, alguien que es experto en un ingrediente que es especial, que son los datos. La inteligencia artificial necesita de información, necesita comprender el entorno, saber qué es lo que sucede para poder a partir de ahí tomar decisiones. Y esa forma de tomar decisiones es a través de entender el mundo. Y parte del mundo, obviamente, somos nosotros las personas, que somos actores relevantes en este entorno, y por lo tanto los datos, la información que nosotros generamos es muy relevante para la inteligencia artificial. Este programa es financiado por la Comisión Europea, se da en el marco del módulo Jean Monnet, que es un programa formativo de investigación docente y abordamos, como les he explicado en otros programas, la temática que es inteligencia artificial y derecho privado europeo. Y como les señalaba, quiero llamar al plató digital a nuestro invitado, al gran Pablo Contreras, profesor de la Universidad Central, doctor en Derecho, experto constitucionalista, ha sido asesor en diferentes procesos también del proceso constituyente. Y Pablo hoy día, además, por su gran experiencia, dirige una cátedra que es la Cátedra LegalTech de la Universidad Central. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Nada, pues hoy gracias a ti. Pablo, bueno, nos conocemos ya hace un tiempo, ha colaborado también en la Universidad Autónoma hace unos años, es fundador, socio fundador del Minor en Inteligencia Artificial y Derecho, un tremendo proyecto que armamos hace un par de años, donde le enseñamos a los estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma y los de Ingeniería cuestiones propias de la inteligencia artificial, incluso, ¿no es cierto, Pablo? Aprenden a programar, a entender los productos tecnológicos, a diseñar, a entender los datos personales, la regulación, en fin, una serie de asignaturas que fuimos bastante visionarios en esa época, hace ya 5 años, cuando la inteligencia artificial todavía la gente no la tocaba mucho. Hoy día a través del chat GPT o GPT, la gente ya está entendiendo mucho más de esto. Oye, Pablo, la primera pregunta que le hago siempre a los invitados, sobre todo la hago porque no existe una sola definición de inteligencia artificial. Entonces, me gusta comenzar preguntando, ¿cómo entienden los expertos, en este caso tú, Pablo, la inteligencia artificial? ¿Cómo la explicarías bajo tu comprensión? Mira, es precisamente una de las cuestiones conceptuales más difíciles de todo esto. Y también genera que las personas no nos podamos acercar con claridad a lo que se entiende por inteligencia artificial, y también que muchas cosas que supuestamente dicen que son inteligencia artificial a veces ni siquiera lo son, digamos. Es una planilla Excel, por poner un ejemplo básico. Es difícil definir, y de hecho, si uno ve lo que están en los debates regulatorios mundiales, no sé, por ejemplo, la propuesta de reglamento de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, todavía están afinando cuál es el concepto de inteligencia artificial. Pero más allá del tema normativo, yo creo que una buena definición estándar es entender por inteligencia artificial, digamos, aquellas funciones o tareas que realiza una máquina que los seres humanos reputamos como si fuera inteligente. Entonces, hay cuestiones que hacen los computadores, las máquinas, y que decimos, esto es parecido a la inteligencia humana, ¿ya? Y cuando nosotros observamos en la máquina, en el software, en el computador, eso entendemos una idea de inteligencia artificial. Y aquí hay distintas, y por eso hay distintas formas en que se manifiesta. Tú mencionabas ChatGPT.
que es un tipo de inteligencia artificial generativa. ¿Ya? Entonces, claro, escribir el lenguaje natural y responder preguntas es una tarea que denominaríamos una tarea inteligente. ¿Ya? Y a veces escribe mejor que algunas personas, o a veces reproduce puros clichés, en fin, pero es algo que uno dice, ahí veo una expresión de inteligencia humana. Lo mismo pasa con otras inteligencias artificiales, digamos. Por ejemplo, el reconocimiento facial es un tipo de inteligencia artificial que lo que hace es identificar imágenes, leerlas y decodificarlas, digamos. Y todo con, por ejemplo, el famoso CAPTCHA. ¿No? Seleccione los buses, los semáforos. Bueno, es una actividad que los humanos la hacemos bastante bien, ¿no? Nuestra asociación neuronal puede ver un pedazo de la motocicleta y podemos marcar. Damos la información. Las máquinas les cuesta hacer eso. Pero cuando lo hacen, cuando identifican, cuando reconocen, bueno, nosotros estimamos que esa tarea que está haciendo es una tarea que reputaríamos como inteligente. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos clásicos? Bueno, cuando programas a alguien, o sea, programas algo que puede jugar ajedrez, que puede jugar Go, programas sistemas expertos que dan recomendación como si hubiesen leído cientos de libros, o tiene un sistema de lector de reconocimiento facial o reconocimiento biométrico, o tiene estas inteligencias artificiales generativas como por ejemplo DALL-E, que a partir de millones de imágenes genera una imagen nueva. O ChatGPT, entre varias otras modelos LLMs, digamos, Large Language Models, que generan texto sintético a partir de una interacción humana máquina. Entonces, yo creo que esa es la forma de aproximarse a la inteligencia artificial y por lo tanto es mucho más que ChatGPT. ChatGPT lo popularizó masivamente, pero ya teníamos predictores de texto, ya teníamos perfilamiento de individuos en base a información, ya teníamos reconocimiento facial, ya teníamos muchas manifestaciones de inteligencia artificial que operan desde el control de la asistencia de trabajadores hasta, digamos, la escritura de documentos. Oye, Pablo, ¿y se puede explicar de alguna forma la inteligencia artificial sin los datos? ¿Qué relación existe entre la inteligencia artificial y datos? Y bueno, y luego te sigo preguntando sobre los datos, pero respóndeme esa pregunta primero para explicarle a la gente. No, mira, esto es clave. Para desarrollar sistemas de inteligencia artificial, sistemas de decisión automatizada, para entrenar algoritmos de machine learning, digamos, tú necesitas información, necesitas datos, pero información en general. Por ejemplo, para los modelos de lenguaje, necesitas mucho texto, mucho texto. Para un sistema de reconocimiento facial necesitas muchas imágenes, digamos. Y todo eso es datos, es información. Con esa información va entrenando, se va perfeccionando, va aprendiendo, va corrigiendo errores, etc. Entonces, cuando uno observa los típicos problemas de las inteligencias artificiales, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial, yo, por ejemplo, soy más oscurito, qué sé yo, no soy de tez blanca, no soy caucásico, probablemente un sistema de reconocimiento facial no va a funcionar tan bien conmigo como si podría funcionar con personas que responden fenotípicamente a una persona caucásica, digamos. Entonces, ahí uno observa que hay información con la cual se gestó, se diseñó, se programó, se entrenó ese sistema y que funciona respondiendo a esa información, digamos. Si yo cargo un sistema experto o un lector con información solo sobre hombres, bueno, va a reproducir
la respuesta respecto de información de hombres y quizás no es la misma información respecto de mujeres, por ejemplo, o de niños. Entonces, sin datos, las inteligencias artificiales no se pueden desarrollar y ni pueden florecer. Esto lo reconocen todos. Por ejemplo, esta semana en el Parlamento británico, Sam Altman de OpenAI, la empresa que generó ChatGPT, declaró ante el Parlamento británico que no es posible entrenar este LLM, este modelo de lenguaje, digamos, solo con información proveniente del dominio público. Con lo que, en alguna manera, está confesando de que era necesario violar las reglas vigentes de propiedad intelectual para poder entrenar estos modelos de lenguaje. O digámoslo así, y él hacía un matiz, digamos, no se puede entrenar con solo información del dominio público para que genere los resultados que queremos o las necesidades que queremos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Estos modelos necesitan mucha información, la información más actualizada posible. Y con eso se entrenan mejor y dan una mejor calidad de respuesta, digamos, el output del software es mejor. Entonces, en ese sentido, las inteligencias artificiales son voraces de datos, de información, para poder procesarla, mejorar y poder desarrollar sus respuestas. Oye, Pablo, sí, yendo ahora un paso un poquito más atrás, porque hablamos de datos y damos por hecho que la gente sabe qué son los datos. Normalmente la gente dice, sí, mis datos, sí, mi root, mi nombre, mi domicilio, pero eso es como llevarlo encapsular, digamos, el término datos, porque es mucho más amplio para los efectos de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos explicar qué son los datos en esta era digital y relacionado a la inteligencia artificial? Claro, ahí quizás la mejor distinción es una cosa de información en general, que tiene de todo. No sé, por ejemplo, el Quijote está lleno de información. Y otra cosa es un dato personal. Porque ahí yo creo que está la gran distinción, digamos. Una planilla de documentos y una planilla con números también son datos, es información. Pero la preocupación estaría, en alguna medida, en esa información que es respecto de una persona en particular. ¿Ya? Esa información que es concerniente a un individuo. Entonces, por ejemplo, mi nombre es un dato, mi domicilio, dónde vivo, cuánto peso, si tengo una enfermedad, cuál es mi edad, mi orientación sexual, si profeso alguna religión, si estoy afiliado a algún partido político, si participo en alguna actividad sindical. Y aquí uno empieza a hablar cada vez más, digamos. ¿Qué tipo de información permite a una persona identificarla o hacerla identificable? Hay unas cosas hay algunas porciones de información que son muy certeras en esto. La huella dactilar permite una identificación biométrica bastante certera en general. La información de ADN también. El iris del ojo también. Y después tenemos otro tipo de informaciones que es muy, muy sencillo asociar, digamos. Uno puede geolocalizar dispositivos tecnológicos, teléfono, dispositivos GPS, smartwatch, en fin, digamos. Y esa información te dice mucho de una persona. Si sale a correr, si va al trabajo, a qué hora llega, cuánto tiempo está, si después del trabajo se va al supermercado, o no se va al supermercado, sino que se va a un bar, a una botillería, en fin. O que compra en el supermercado. Que compra, ¿cuánto tiempo pasa ahí? En fin, entonces, por ejemplo, el historial de navegación en Internet, yo creo que cualquier persona diría, esto es súper personal. Uno pregunta muchas cosas en Google, quiere averiguar cosas. Entonces, o las cosas que lee, o las cosas que ve.
Todo eso ya nos va configurando una información que permite eh, perfilar a una persona. Sí, pero Pablo, entonces, según lo que nos estás diciendo, los datos no solamente tienen que ver con nuestra información personal, sino que también los datos sería nuestro propio comportamiento, nuestra conducta podría ser considerado un dato, esa lectura por parte de un tercero de lo que nosotros hacemos a diario. Claro, nosotros generamos información en distintos niveles, efectivamente, y esa información puede hacer a una persona identificable, ¿ya? Entonces puede constituir un dato personal. Eh, de hecho, hay información que uno dice, esto no es un dato personal. Por ejemplo, la patente de un vehículo. ¿Es información personal o no? Es un número identificador de un vehículo, digamos. ¿Ah? Bueno, pero no hay que hacer un gran esfuerzo para saber quién es el dueño de ese vehículo. ¿Ya? Y a veces será una empresa, por ejemplo, pero a veces será una persona, digamos. Entonces, esta persona, ¿cuántos vehículos tiene? ¿Qué vehículos tiene? ¿Desde cuándo los tiene? Es mucha información que se va. Entonces, ese tipo de asociaciones, uno cree que datos personales es solo el DNI, el Claro. nombre, la fecha de nacimiento, los antecedentes de salud, los títulos académicos, pero no genera información constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sistemas de inteligencia artificial ocupan todo tipo de información para ser entrenados. Eh, Incluso ocupan información creada artificialmente, datos sintéticos. Eh, Eso es lo que requiere para poder entrenarse, desarrollarse, perfeccionarse, etc. Pero entre eso ocupan dos tipos de información o datos que tienen cierta regulación especial. Ya estábamos hablando de, digamos, información sujeta a protecciones de derechos de autor. Y esa es la gran polémica en propiedad intelectual en el último tiempo. Es decir, obras que fueron utilizadas para entrenar inteligencias artificiales, pero que estaban protegidas bajo el derecho de autor. Y la otra gran área general, digamos, de protección de esta información es las leyes y las regulaciones de protección de datos personales. Porque utilizan información de uno para poder dar las respuestas, entrenarse, etc. Entonces, y por eso ponía el ejemplo del reconocimiento facial. Utilizan los puntos biométricos de una cara, de un rostro, de individuos para poder entrenar dispositivos que generan una serie de elementos, digamos. O sea, las fotos de los celulares son cada vez mejores porque de alguna u otra forma utilizan cada vez mejores lentes entrenados con algoritmos que identifican cada vez mejor cómo sacar esa imagen, cómo capturarla. Y bueno, esto llevado al extremo permite incluso una vigilancia en tiempo real de individuos a través de cámaras de vigilancia con sistemas de reconocimiento facial. Entonces, hay distintas dimensiones con las cuales esos datos entrenan esta inteligencia artificial y que pueden tener distintos regímenes de protección desde el punto de vista del derecho. Oye, Pablo, y de lo que también nos estás señalando, deduzco que no todos los datos entonces son iguales. Hay información que no necesariamente son datos personales, y hay datos personales que pueden ser más sensibles o sea, información nuestra que son más sensibles que otra información, otros datos. Eh, ¿Tiene esto, hoy día en nuestra regulación, en nuestra ley de protección de datos personales, se hace esta distinción y existe una protección realmente de esos datos más sensibles? Explícanos entonces un poco cuáles serían esos datos sensibles y cómo se protegen, porque claro, si yo tengo una enfermedad o tengo alguna condición que es íntima, no quiero que todos la conozcan y por lo tanto, por lo que deduzco ya, la inteligencia artificial o nuestro entorno, los algoritmos que nos rodean, pueden estar aprendiendo de ellas, ¿o no? O conociendo esa información que puede ser crítica. El ejemplo que da Sebastián es uno de los más claros y que hace bien sencillo entender la idea de dato sensible. Un dato médico, una condición de salud, una enfermedad, una preexistencia.
Eh, ese tipo de información, que es relativa a una persona, por ejemplo, puede identificar una serie de cuestiones respecto a ese individuo, ¿ya? Por ejemplo, si tuve un accidente, perdí capacidad pulmonar, eh, probablemente eso recorta mis expectativas de vida y esa información es sumamente relevante cuando se quiere hacer una evaluación de riesgo crediticio a efectos de determinar las condiciones de un crédito, por ejemplo. Así es. Entonces, ese es un ejemplo en donde un dato que es personal, pero es de una categoría especial, un dato médico, nos muestra por qué es sensible. ¿Ah? Porque eso puede determinar la forma en que el individuo puede acceder a ciertas cuestiones. Y en ese caso, digamos, un crédito comercial podría ser discriminado. Si uno considera eso, uno entiende que hay una distinción general entre el dato personal, como por ejemplo el nombre, y datos sensibles. Por ejemplo, datos relativos a salud, datos relativos a la orientación sexual de un individuo. En Europa, por ejemplo, los datos de afiliación sindical permiten, o sea, son datos especialmente protegidos porque su conocimiento podría generar instancias de discriminación. Lo mismo con la militancia en partidos políticos o las creencias religiosas. Y entonces, cada legislación va determinando qué datos vamos a proteger aún más. Los datos personales se protegen en general, pero hay unos que generan mayor riesgo, básicamente. Perfecto. ¿Ah? Y esos riesgos pueden afectar el ejercicio de derechos. En Chile, y para cerrar, porque la pregunta decía, bueno, hay distintos tipos de datos, y si se protegen estos datos y cómo. En Chile tenemos un problema hoy día, porque tenemos una mala legislación en materia de protección de datos personales. Eso está muy próximo a cambiar. De hecho, ya está en las últimas etapas en el Congreso un proyecto de ley que ajusta nuestra legislación a los estándares del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y eso, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se van a proteger los datos? Vamos a tener una agencia especial que va a tener facultades para aplicar sanciones severas en el caso de determinadas infracciones, como por ejemplo usar datos sensibles sin el consentimiento o la autorización legal que se requiere. Entonces, por ejemplo, un dato especialmente protegido son los datos de los menores de edad. Son datos que son sumamente riesgosos, que a partir de eso uno puede generar trayectoria, en fin. Usar esos datos sin una base de licitud, sin una justificación legal, esa es una infracción gravísima bajo el proyecto de ley, la futura ley. Entonces, esa tiene las multas más altas asociadas. Eso es lo que se viene, y así se protegen los datos. Entonces, uno podrá denunciar a esta agencia y es la agencia la que aplica las sanciones en esos casos. Perfecto. Oye, Pablo, ahora tratando de comprender un poco la forma en que la inteligencia artificial trabaja, que como ya explicábamos, necesita de datos, necesita de información, pero tú también explicabas muy bien que se le entrega información, sobre todo cuando es Machine Learning, cuando es un aprendizaje, ¿no es cierto?, que es entrenado por humanos. Y tenemos digamos, la realidad de que nosotros en nuestro propio mundo, en nuestras propias decisiones, tenemos sesgos, ¿cierto? Y esos sesgos, de alguna forma, cuando le pasamos esa información a la inteligencia artificial, se repiten y se reiteran. Y es una de las críticas, o no críticas, una de las debilidades del desarrollo de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial repita, ¿no es cierto?, los sesgos de los humanos. ¿Existe alguna forma o hay alguna política pública que se haga cargo de este problema y cómo se está enfrentando? Y luego te quiero hacer una pregunta en relación a China. Ahí lo vamos a vincular después sobre los dos mundos, el mundo occidental y el mundo oriental, que
bueno, sobre todo más que oriental, en China, donde las libertades están más restringidas y hay más problemas de ese tipo. Explícame un poco entonces primero la primera pregunta sobre los sesgos de la inteligencia artificial. Claro, hay distintos tipos de sesgos, digamos, y uno que se identifica bastante es eh, en el tipo de datos con el cual se entrenan las inteligencias artificiales. Entonces, eh, si los datos están sesgados, entonces las conclusiones o el aprendizaje de la máquina genera respuestas sesgadas. Por ejemplo, si solo hacemos, el ejemplo de reconocimiento facial es muy evidente, digamos. Si solo utilizamos el rostro de personas caucásicas para entrenar un sistema de reconocimiento facial, bueno, una persona afroamericana probablemente no va a poder abrir su teléfono, digamos, porque no la va a reconocer. Eh, eh, Ese es un ejemplo muy nítido de si solo ocupo este tipo de datos, bueno, hay una realidad que no está mirando ese dispositivo Mm. y que no puede decodificar, no lo puede entender, no lo va a reconocer. Pensemos en Chile, por ejemplo, esto está documentado en un centro comercial intentó implementar en conjunto con un municipio un sistema de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y se le pidió un reporte de cuántos, del funcionamiento técnico y las fallas, digamos. Y, y una de las conclusiones es que daba más de un 90 y tanto por ciento de falsos positivos, es decir, se equivocaba más de un 90 y tanto por ciento. La pregunta es, ¿por qué se equivocaba tanto? ¿Y en qué acertaba? Y resulta que, claro, acertaba con las imágenes de los trabajadores del centro comercial. ¿Y por qué? Porque tenía mejor calidad de la fotografía para hacer el match. Entonces, era obvio, digamos, era un sistema que estaba entrenado con una mala carga de datos y funcionaba mal, digamos, y en términos técnicos no respondía a las necesidades que estaban buscando. Esto, si uno lo extrapola a distintas cuestiones, digamos, puede tener más o menos riesgos. Por ejemplo, si uno quiere respuestas respecto a comportamientos de organismos frente a enfermedades, si solo estudio en el caso de cómo ha pasado ese virus, esa enfermedad, esa operación respecto de hombres, no tengo la información suficiente respecto a mujeres. Y puede ser que respecto a mujeres, eh, un fármaco, por ejemplo, tenga otros efectos. Este es un caso muy común, digamos, las dosis de los medicamentos respecto a mujeres a veces generan muertes porque están pensados con la información de hombres que tienen mayor masa muscular, mayor eh, peso en general, altura, etcétera, que el tiempo que se demoran en sintetizar, en digerir el medicamento es distinto. Entonces, eh, obviamente, y por eso decía, si tú tienes más y mejores datos, vas a tener distintas respuestas más complejas que miran mejor la realidad. Eh, pero eso supone desafío. No es sencillo, digamos, tener grandes cantidades de datos para poder entrenar y a veces los datos son costosos y no siempre puedes generar datos sintéticos. Entonces, hay un tema. Por ejemplo, los modelos de lenguaje han sido entrenados mayoritariamente con información en inglés. Entonces, en inglés funcionan distinto que en español. Bueno, ahí uno cuando ve las brechas, digamos, norte-sur, bueno, esa es una evidente, digamos. La gran cantidad de población que habla en español está en el sur global. ¿Ah? Entonces los sistemas, de los LLMs, los Large Language Models, están siendo diseñados para que hablen el idioma del norte global. Sí. Oye, Pablo, y el tema entonces tiene que ver un poco con la transparencia relacionada en el uso o cómo se alimentan con los datos, cómo se está trabajando justamente esa entrega de información para poder, en el fondo, para que terceros puedan advertir la producción de sesgo en la toma de decisiones
¿Cuál crees tú que por dónde tiene que ir digamos, la regulación para evitar estos problemas? Mira, hay varios elementos, digamos. Y esa era otra parte de tu pregunta, digamos. Mm. ¿Cómo lo hacemos para enfrentar esto? Una son las evaluaciones de impacto en el tratamiento de datos. Entonces, yo, por ejemplo, he diseñado un algoritmo que detecta fraudes en la postulación a subsidios estatales, ¿ya? Entonces, ciertas conductas pueden ser etiquetadas como, bueno, si voy a hacer eso, si voy a tener un sistema informático que podría eventualmente dejar a una persona sin un subsidio estatal en materia de comida, vivienda, qué sé yo, bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es una evaluación de impacto y verificar cuáles son los riesgos de ese tipo de tratamiento de datos respecto a los derechos de las personas. Eso es una cuestión que hoy día ya existe en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y es algo que va a estar en la futura ley chilena. Después tenemos otros instrumentos que son parte, digamos, de los estándares en esta materia, como las auditorías, y en este caso serían auditorías algorítmicas, ¿ya? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo fue entrenado? La carga, se revisaron si habían sesgo o no, se hicieron pruebas, se hicieron contrachequeos, en fin, eso es una auditoría. Entonces, hay una revisión. Después hay otros mecanismos que en el circuito de decisión de la máquina, bueno, hay que meter en ese loop, hay que meter al humano. Esta otra forma, digamos, la máquina no toma decisiones sola, sino que alguien, un humano, un agente moral responsable toma la decisión final. ¿Ah? Esto genera problemas, obviamente, porque si yo tengo una respuesta a un sistema de inteligencia artificial, probablemente voy a confiar en ese input, perdón, en ese insumo. Ahora, pero habrá que ver si eso funciona o no. Estas son las primeras aproximaciones. Lo que viene en la discusión europea del Reglamento General de Inteligencia Artificial son precisamente una serie de riesgos y clasificaciones para ver cuál es la exigencia de estas medidas. Y algunas podría ser que decidamos que nunca las vamos a hacer. ¿Ah? Y yo creo que para allá va el caso de China, digamos. ¿Ah? Y eso es una de las posibilidades. Y otras posibilidades son precisamente, bueno, vamos a aceptar algunos sistemas, pero le vamos a poner mucha exigencia. Mira, fíjate, déjame poner solo un parangón que yo creo que ilustra bastante. La industria de la salud y farmacéutica en general es altamente regulada. Genera permisos, licencias, tiene controles, testeos, las autoridades sanitarias intervienen. ¿Por qué? Porque generar un fármaco que pueda salvar vidas, aliviar enfermedades, hacer llevar la vida con las enfermedades, bueno, eso es un desarrollo científico, guiado, tutelado, pero que también en el camino puede generar riesgo, digamos, un fármaco mal diseñado, mal elaborado puede ser fatal, letal, literalmente, digamos. Bueno, si uno piensa en un sistema de inteligencia artificial que puede afectar derechos, en esa lógica, bueno, dice, entonces vamos a tener que hacer pruebas, vamos a tener que tener controles de la autoridad, vamos a tener que exigir ciertos chequeos, van a haber licencias provisorias, qué sé yo. Y también, al igual que la industria farmacéutica, hay cosas que se pueden producir, pero las vamos a prohibir. Perfecto. Hay cosas que se pueden hacer terapéuticamente, pero las vamos a prohibir. Entonces, esa es la discusión. ¿Ah? Hay algunos niveles de riesgo y hay técnicas para eso, como las que te mencionaba, la evaluación de impacto, la auditoría, Human on the Loop. Pero también hay decisiones donde políticamente y moralmente decimos, estas cosas no las vamos a aceptar. Sí, no, me encantó el ejemplo que pusiste, Pablo, muy ilustrativo, porque da cuenta un poco de cómo en una industria ya se ha regulado y se ha abordado la problemática en sí, que son los riesgos, los daños que se pueden generar. Y la inteligencia artificial no estamos ajenos a ello. Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchos riesgos, y esos riesgos hay que prevenirlos, y al final el derecho está para eso. Estamos con Pablo Contreras en IA Ciudadano Digital. Vamos a una breve pausa y estamos de nuevo cerrando ahí ya la conversación con Pablo.
Estamos de vuelta ya en IA Ciudadano Digital, programa de la Universidad Autónoma de Televisión, auspiciado por la Comisión Europea y obviamente desarrollado por la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigación en Derecho y el Grupo de Inteligencia Artificial en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Y estamos conversando con Pablo Contreras, que nos acompaña para explicar la relación entre inteligencia artificial y datos, y estábamos conversando un poco de los sesgos, de los riesgos que existe en la toma de decisiones con esos sesgos. Y quería hacerle una pregunta a Pablo justamente en relación a un tema que yo creo que va a ir increciendo, va a ir escalando. Vivimos sobre todo en este mundo crisis permanentes de seguridad. El crimen está, ¿no es cierto? Y vemos que como lo que está pasando en Ecuador recientemente, pasa en muchos países de Latinoamérica, sobre todo, que tenemos una tensión entre el Estado de Derecho y ese crimen organizado, donde hay una verdadera lucha y hay un desafío. Y la inteligencia artificial puede servir como un gran aliado para poder combatirlo, pero también existe el riesgo de que pueda invadir la intimidad y la privacidad de las personas. Tú explicabas, ¿no es cierto?, con el ejemplo de los trabajadores de una empresa que como tenía la información, las fotos mucho más claras de sus trabajadores, podía identificarlo y tenía mejor acierto. Hoy día se sabe que existe no es tan certera al momento de identificar a personas caminando por el centro sin tener una información biométrica clara de esa persona en una base de datos. Pero, ¿cómo ves tú, una pregunta amplia, cómo ves tú este desarrollo y si nosotros como sociedad vamos a ceder de alguna forma nuestra privacidad en aras de una mayor seguridad, cediendo obviamente estos datos y nuestra información? Mira, si uno observa los desarrollos tecnológicos en general, este dilema entre seguridad y libertades aparece recurrentemente. De hecho, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, por ejemplo, esa dimensión de la privacidad aparece en un contexto económico en donde el comercio se realizaba a través de cartas, de epístolas. Ahí está la oferta, ahí están las aceptaciones, ahí están las correcciones a los contratos, digamos. Ahí está el contenido, estaba la información que era relevante para realizar una transacción. Y entonces, este es un derecho típicamente de clase, por eso es valioso proteger esa comunicación. Después eso se generaliza y protege varios intereses. Surge para eso, pero protege varios intereses. Y entonces uno dice, bueno, después aparece el teléfono. Entonces hay dispositivos que permiten colgarse de la línea de teléfono e interceptar la comunicación. Y entonces aquí aparece una nueva dimensión y uno dice, pero está la misma idea detrás. Bueno, a ver, con un teléfono se puede cometer un delito, por ejemplo. Y de hecho, si uno observa el comportamiento de mafia en Estados Unidos, hay varias series de televisión con teléfonos públicos se realizaban operaciones ilícitas. Bueno, y efectivamente ahí el dilema es si la tecnología, que ahora permitía algo que antes no se podía, puede ser utilizada para favorecer seguridad en desmedro de la privacidad. Esto va a ir avanzando y hoy día lo que vemos son nuevas dimensiones de estos problemas. Después vamos a tener correo electrónico, los servicios de mensajería y después va a aparecer la encriptación de información que impide, digamos, decodificar el mensaje. Y bueno, vamos a tener una serie de otros elementos. Vamos a tener dispositivos que pueden filmar y vigilar por toda la ciudad a un individuo, un dron con una cámara de armas. Es más, podemos equipar ese dron con armas letales. Y es más, podríamos darle
la programación de que si efectúa un match biométrico que dispare automáticamente un proyectil y aniquile un blanco, digamos. ¿Y por qué quiero llevarlo hasta ese extremo? Porque si tú lo ves ahí, Sebastián, bueno, la pregunta es, ¿vamos a aceptar, en el caso de la guerra, armas letales autónomas o no? ¿O bajo qué regla? Y si uno vuelve un poquito más atrás, no quiero ir a la guerra, bueno, ¿vamos a aceptar interceptar una comunicación privada de un teléfono de cable? Sí, no, ¿cuándo? Y lo que hacen las democracias es, por un lado, permitir la persecución del delito, permitir la investigación criminal, pero establecer controles independientes, procedimientos especiales y una forma de accountability de esas medidas intrusivas en determinados casos, no para todos los casos. Mi impresión es que estos debates que tenemos vuelven a retomar estos problemas. Y entonces uno dice también cuál es la salud de una sociedad democrática que tiene la disposición técnica para realizar mejor vigilancia o tratar de proveer y fortalecer la persecución criminal, pero cómo lo hace en un entorno en donde también respeta la libertad de las personas y en donde este uso no se vuelva indiscriminado. ¿Y por qué lo digo? En el caso chileno, por ejemplo, la intercepción de las llamadas telefónicas era una cuestión corriente por parte de un servicio del Estado. O sea, no corriente, digamos, pero a través de investigaciones periodísticas se determinó que personas que no tenían por qué haber estado su comunicación intervenida tenían este tipo de espionaje telefónico. Entonces, ahí uno dice, claro, efectivamente, una preocupación de que disponiendo técnicamente de estos sistemas, ¿cómo hacemos el balance que permita resguardar esas libertades, que permita que no se hagan intervenciones en los derechos de las personas de manera injustificada y que si eso se ocurre, digamos, operen las sanciones, los controles pertinentes? Mi impresión es que siempre hay una tentación de que con cualquier innovación tecnológica utilizarlo obviamente en la persecución del delito y la seguridad y favorecer eso, a veces no son tan eficaces. Eso es importante tenerlo presente. Hay que estudiar su eficacia. Hay cuestiones que están en cuestionamiento precisamente porque técnicamente la cámara puede ser buena, pero la base de datos para contrastar no es buena. Entonces no cumple el objetivo. Entonces, para medidas simbólicas, súper costoso, digamos. Entonces, pero entre medio erosionaste un ecosistema de libertades. Mi impresión es que uno no puede tomarse livianamente esto y hay que tomarse en serio esos debates del pasado que ya enfrentaron esos trade-offs entre seguridad y libertades. Sí. Oye, Pablo, teniendo una mirada un poco más global ahora de lo que está sucediendo en el mundo en relación a la inteligencia artificial, siempre se distinguen como tres polos. El polo, digamos, que es Norteamérica, Estados Unidos, donde hay alta innovación, donde se concentra, digamos, las grandes tecnológicas tienen dinero, invierten, generan, ¿no es cierto?, el PIB de muchos países latinoamericanos. Luego está Europa, que se destaca por su regulación, por su capacidad, ¿no es cierto?, de entender el fenómeno y cómo ponerle ciertos cortapisas y proteger, obviamente, los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Y luego tenemos a China, que es una caja oscura, donde, o no tan oscura porque sabemos que en el fondo las libertades ahí en dicho país son bastante limitadas. El Estado tiene la posibilidad de hacer y deshacer sin ningún problema y por lo tanto de alguna forma avanza con cierta ventaja en el desarrollo de la inteligencia artificial al poder probar cosas posiblemente que en otros lugares no se puede probar a gran escala. De hecho, me puse a mirar antes de nuestra entrevista para estar preparado las mayores fugas de datos en los últimos 5 años y el año 2022 creo, en China se produjo una fuga de datos, una pérdida de datos de más de 1.000 millones, decía
creo que mi fuente está bien. Siempre cuando son cifras tan altas, porque no sé cuántos miles de millones ya son los chinos, pero me parece que era mucho, pero bueno, estamos hablando de una cifra muy alta. Y luego, si nos vamos un poquito más atrás, cuando Facebook tuvo también una pérdida de datos que creo que anduvo en torno a los 500 millones de datos, de datos personales de sus usuarios. Entonces, ¿cómo ves esta tensión entre el desarrollo que se puede dar en China y esta hegemonía que puede lograr? Porque aquí en el fondo hay como un símil a la Guerra Fría, ¿cierto? Como cuando querían llegar al espacio entre los rusos y los norteamericanos. Esto es un poco quién va a controlar esta tecnología y quién va a dominar esta nueva era a través de esta tecnología. Entonces, ¿cómo ves este fenómeno? Mira, una pregunta ambiciosa. Yo no soy un experto en geopolítica, pero esta es la geopolítica de la inteligencia artificial. Y solo puedo darte algunas pinceladas al respecto. Lo primero, que yo creo que tú lo señalas correctamente, digamos, si uno observa los grandes productores de la tecnología de inteligencia artificial, no es la Unión Europea, China, Estados Unidos, y claro, hay países de la Unión Europea que estarán en los 10 primeros, pero es por lejos China, Estados Unidos. Entonces, cada estado, digamos, China, Estados Unidos, y tomemos a la Unión en su conjunto, tienen distintos enfoques para esto, ¿no? En China hay una idea detrás de soberanía de datos, ¿no? Entonces, y eso lo puede hacer porque es parte coherente con un modelo de Estado y también con una posición económica dentro del contexto global. En Estados Unidos hay una idea general del libre tráfico de datos para poder generar los sistemas de inteligencia artificial. También muy anclado en la idiosincrasia estadounidense. Bueno, Europa, que no es un gran desarrollador, sí es un líder en regulación, digamos. Entonces, yo siempre digo esto, digamos. Hay un profesor de la Universidad de Valencia, Gabriel Domenech, que dice, bueno, la Unión Europea es un exportador de regulación. Y entonces, claro, lo que hace es liderar un reglamento general de inteligencia artificial donde fija sus coordenadas para el desarrollo. Y como es un consumidor, aunque no sea desarrollador, es un consumidor, también puede fijar términos de intercambio, digamos, a través de esas regulaciones. Uno podría pensar que eventualmente otras áreas podrían hacer eso si tuvieran el mismo nivel de cohesión y de coordinación, ¿eh? Pero actualmente solo la Unión Europea uno puede observar una cosa así. Entonces, no es tan claro cómo se vaya a dar esto, incluso en el futuro cercano. Porque además tú sostienes claramente, primero están los estados, sí, pero ya sabemos con la globalización que, digamos, el capital no respeta fronteras, ¿no? Más allá del modelo chino, pero el capital no respeta fronteras. Entonces, una empresa transnacional no tiene por qué, digamos, deberse ni a los europeos, ni a los chinos, ni a Estados Unidos, digamos. Vende servicios, ¿no? Entonces, es universal, es global en ese sentido. Y entonces intentará ajustarse a los términos de los europeos, pero también de los chinos, y en todo intentar vender servicios en cualquiera de esos estados. Mi impresión es que eso que estamos viendo y la forma en que se está consolidando, si uno observa cuáles eran las compañías más grandes hace 30 años y los que son ahora, bueno, el cambio es tan drástico hacia las grandes tecnológicas que es difícil vislumbrar esa trayectoria respecto a cómo los modelos, o sea, las empresas de inteligencia artificial y desarrollos tecnológicos van a comportarse en un contexto como el que estoy haciendo una breve pincelada, muy simplista, pero entre una China de soberanía de datos, entre un Estados Unidos de libre tránsito, de libre flujo, y una Unión Europea de regulación en base a riesgo y protección de derechos fundamentales. ¿Te fijas? Entonces,
ahí yo creo que esas son las coordenadas para ubicar a estos actores y ver cómo se van desarrollando. Perfecto. Oye, Pablo, y en relación, viendo un poco ahora en qué situación nos encontramos en Chile. Tú ya has mencionado un poco la Ley de Protección de Datos Personales, que creo que está en la Comisión Mixta. Leí una columna tuya en el Diario Financiero, creo, recientemente, y sobre algunos riesgos que ves. Quiero que me explique un poquito cuál es ese riesgo que adviertes, que estás viendo, ¿no es cierto?, en la discusión legislativa. Y también quiero que nos expliques, por último, cuál es el estado del arte, de la regulación, de la inteligencia artificial en Chile, si podemos, es algo que también se ha señalado por los expertos, liderar en el cono sur, digamos, de alguna forma, esta regulación y ser un ejemplo, sobre todo para dar certeza y seguridad. Cuando hay certeza y seguridad, uno también puede atraer inversión, desarrollo, y puede ser preferido como país para poder invertir y para que exista más innovación. ¿Cómo están estos dos escenarios? Sí, mira, la controversia sobre la reforma de la ley de datos, que está a punto de salir, está en la comisión mixta, tiene que revisar una serie de nudos, algunos más relevantes y otros menos. Hay uno que a mí me preocupa, que creo que sería una mala noticia que se aprobara, que son las fuentes accesibles al público. Uh-huh. ¿Qué es esto? Hoy día uno puede tomar datos que están en esas fuentes accesibles al público y prácticamente hacer procesamiento de esos datos sin límite. Esa autorización que hoy día existe, con muchos cuestionamientos, no está en el reglamento europeo. Y no está porque se hace todo un listado y se detallan y se establecen condiciones. Entonces está el consentimiento para tratar los datos, pero también está la autorización legal, el interés legítimo. En fin, a mí me parece que es un estándar regulatorio súper claro, nítido, para ver cuáles son las responsabilidades, los derechos, etc. Y eso es lo que entendió el Congreso en la Cámara de Diputados. Pero obviamente hay responsables del tratamiento de datos, empresas, instituciones, que van a querer tener mayor flexibilidad para capturar datos y poder tratarlos sin tener que demostrar que tienen un consentimiento, que están cumpliendo con un contrato, con una obligación legal, en fin. Pero, y seguir usando los datos como si lo estamos usando hoy día. Mi impresión es que eso lo que puede hacer, primero, es generar un riesgo, porque parte del esfuerzo en la reforma es tratar de que nos reconozcan como país adecuado para el libre tráfico de datos con Europa, que abre múltiples oportunidades comerciales y de inversión. Ese es un primer punto. Mi impresión es que separarnos en esto del reglamento europeo, que no reconoce la fuente accesible al público así tan amplia, puede generar un riesgo para la adecuación. Pero en segundo lugar, porque va a generar dificultades en la aplicación de la ley y entonces más incertidumbre. Es más fácil ver cómo se aplica el estatuto cuando es coherente que meter esta regla para tratar de seguir manteniendo ese chip libre. Y rápidamente, gobernanza y regulación de la inteligencia artificial. Chile es un país interesante en ese sentido. Yo diría que Chile y Brasil son países interesantes en la región porque lo que están haciendo es empezar a avanzar en normas que van regulando algunos aspectos, pero también están trabajando en integración regional en esta materia. A nivel de normas legales domésticas, digamos, Chile, por ejemplo, su primera regulación algorítmica es la famosa ley Uber, la ley Riders, que es respecto a una relación laboral de los trabajadores de empresas vía plataformas digitales, y ahí, claro, hay una serie de reglas sobre transparencia algorítmica, discriminación algorítmica. Es un estatuto interesante para mirar. En la ley FinTech también hay una norma especial en materia algorítmica. Y bueno, también actualmente hay un proyecto de ley que se discute en el Congreso que, con muchas dificultades, pero intenta ir por la línea de riesgos y protección de derechos, como es el enfoque de la Unión Europea. Pero además a nivel digamos, internacional, Chile, por ejemplo, está desarrollando, yo creo, cosas interesantes. Primero, en el Digital Agreement Partner Economic
Partnership Agreement, el DEPA, que se anticipa, digamos, la regulación del comercio electrónico de la OMC, ya estableció con Singapur y Nueva Zelanda la idea de avanzar en marcos éticos para la gobernanza de la inteligencia artificial. Esto no es vinculante, pero son elementos que ya van generando mayor certidumbre de, bueno, si hay que tener un estándar de transparencia o de explicabilidad, ya, eso lo va internalizando los actores, los operadores, la industria. Entonces, creo que hay un avance. Pero además, y esto pasó recientemente bajo el auspicio de UNESCO, en la declaración de Santiago de octubre pasado, los ministros de Ciencia y Tecnología de la región acordaron, bajo los estándares éticos de UNESCO, fijar un grupo de trabajo latinoamericano para ver cómo avanzar en estándares éticos de gobernanza de la inteligencia artificial bajo las sensibilidades de América Latina. Y eso me parece positivo. Que tengamos foros multilaterales en donde empecemos a discutir hacia dónde avanzar. Con todas las complicaciones que tiene la región a nivel de multilateralismo, creo que es una muy buena noticia y es interesante que a partir de la intervención del gobierno chileno bajo el paraguas de UNESCO, esto empieza a avanzar y se empieza a generar ese grupo de trabajo. Eso es desde el punto de vista del panorama regulatorio. Perfecto. Oye, Pablo, mira, quiero terminar esta entrevista con una última pregunta que tiene que ver también con mi línea de investigación, con el consumo y con los datos. Hoy día sabemos que el dato tiene un valor, ¿cierto? Y como valor es aprovechado por las grandes empresas y grandes tecnológicas para desarrollar su inteligencia artificial. Y muchas veces nosotros como consumidores accedemos a ciertas aplicaciones de forma gratuita, entre comillas. Gratuita porque estamos entregando datos, algo estamos entregando. ¿Tú crees que se puede avanzar a un ecosistema en donde el dato que nosotros entreguemos de forma libre, dando nuestro consentimiento, tenga un valor monetario? O sea, que de alguna forma el consumidor pueda ser retribuido por esa entrega de ese dato, o es algo o es ciencia ficción. ¿Has escuchado algo de esto o no? Mira, hay una línea de investigación sobre entender la relación de datos y las personas en clave de propiedad, digamos. Natalia Purtova es una de las investigadoras en esa línea. Y yo creo que desde el prisma del análisis económico del derecho es posible hacer esa mirada. Mi impresión es que lo que estamos avanzando es precisamente a una mirada distinta, no porque no pueda existir la idea de, la idea de intercambios en esas relaciones, sino para que se eviten los riesgos que suponen el intercambio. Sobre todo por la simetría que hay. O sea, hay una fuerte simetría. Por ejemplo, en consumo, una categoría que antes no existía, hoy día es clara en las líneas de investigación, es el consumidor vulnerable. Así es. En datos personales, el titular vulnerable de datos es mucho más extendido. No tiene noción del valor económico, no tiene noción de sus posibilidades de abuso, tiene pocos incentivos para protegerlo económicamente si no ve conexiones directas, etc. Entonces, eso es lo que tú observas cuando en la calle, a la salida de una estación de metro, hay jóvenes que están dando el iris de su ojo a cambio de bitcoins, digamos. Pero claro, porque carecen de la conciencia, no cuantifican razonablemente bien cuánto vale eso en una trayectoria de tiempo. Entonces, mi impresión es que este riesgo es lo que ha hecho precisamente que, en vez de enfocarnos en las eficiencias que podrían haber en los intercambios cuando los datos se conciben como activo económico, digamos, y que podrían generar esto, es precisamente mantener una relación mucho más de titularidad de derechos
y por eso hacer una legislación tutelar de las personas y su información personal. Y me parece que eso es clave, sobre todo respecto de la información sensible y de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Pablo, y creo que la exposición es mucho mayor de los ciudadanos, de las personas, justamente por esa simetría y por no comprender muchas veces la trascendencia que tiene la información la trascendencia de la información que entregamos, o sea, que trascienda en el tiempo y el control que se puede ejercer también sobre nosotros. Me quedan muchas preguntas más por hacerte, Pablo. Yo creo que nos queda, como siempre, corto el tiempo. Hay cuestiones de ciberseguridad y, bueno, muchos otros temas que son relacionados a los datos, que es, como yo decía, un ingrediente infaltable en esta ecuación, que es de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, ha sido muy grato conversar contigo, ha sido muy claro y con muchos ejemplos, y que te agradezco, Pablo, por este tiempo que nos has dado en IA Ciudadano Digital. No, feliz de haber estado contigo, Sebastián, y bueno, éxito en este programa, porque son estas las instancias que permiten que el conocimiento científico se baje, se aterrice, y que las personas podamos entender, digamos, lo que pasa, lo que está en juego, y sobre todo alfabetizarnos digitalmente. Así es, así es. Así que los datos de usted, señora, señor, que nos ve en la casa, tiene valor. Cuídelos, sepa que en el fondo con esa información usted tiene, si la entrega, se puede exponer y por lo tanto no siempre uno tiene que dar el root, no siempre uno tiene que dar la información, no siempre tiene que exponerse a entregar datos que son muchas veces también sensibles. Gracias, Pablo. Gracias al canal de la Universidad Autónoma por este espacio y obviamente también agradezco, como siempre, a la Comisión de la Unión Europea que financia de alguna forma IA Ciudadano Digital. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado conversando sobre temas tan interesantes como el de hoy. Nos vemos. Adiós.